Vamos a hablar de una de las etapas más oscuras y complejas de la historia de España. Entre 1936 y 1939, el país se partió en dos en una terrible guerra civil, un conflicto que dejó cientos de miles de muertos, familias destrozadas y un exilio masivo. Entender por qué ocurrió es clave para que algo así no vuelva a suceder jamás. Es que esta frase lo resume todo, ¿verdad? El horror de una guerra civil es precisamente ese. Es una herida profundísima que obliga a la gente a elegir un bando dentro de su propia casa, en su propia calle. Es una lección terrible que no podemos permitirnos olvidar. Bueno, para entender cómo se llegó a una guerra, primero tenemos que mirar atrás. Hay que entender las grietas que ya existían en la sociedad española, esas tensiones que poco a poco fueron preparando el terreno para el desastre. A ver, en 1931 llega la Segunda República, y con ella muchísima esperanza de democracia y modernidad. Pero claro, se encontró con una realidad muy dura. España arrastraba una pobreza enorme y unas desigualdades sociales brutales, sobre todo en el campo, donde la tierra estaba en manos de muy pocos. Ese descontento era básicamente un polvorín a punto de estallar. Y aquí lo vemos súper claro. La sociedad estaba partida en dos bloques que no podían ser más opuestos. Por un lado, las izquierdas, con los trabajadores que se fijaban en modelos como la Rusia soviética, y por el otro, las derechas, la burguesía, los grandes propietarios, el ejército, que miraban más hacia la Italia fascista o la Alemania nazi. Con dos visiones tan enfrentadas, el diálogo era prácticamente imposible. Y claro, con esa tensión acumulada, ¿qué podía pasar? Pues que todo explotó. Vamos a ver cómo lo que empezó como un intento de tomar el poder por la fuerza se convirtió en una guerra larguísima y sangrienta que partió el país por la mitad. Fijaos en las fechas. El 18 de julio de 1936. Una parte del ejército se levanta contra el gobierno elegido democráticamente. Su plan era un golpe de Estado rápido, tomar el control y listo. Pero les salió mal. La resistencia republicana, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, frenó ese primer avance y transformó el golpe en una guerra total. Y en ese caos, la figura del general Francisco Franco se consolidó rápidamente como líder de los sublevados. Y para entender bien al bando sublevado, hay que conocer a sus aliados. Uno clave fue la Falange Española. Era un partido de ultraderecha de inspiración fascista que se unió a los militares con un objetivo claro: acabar con la República. Entonces, el momento clave, el punto de no retorno es este. El golpe fracasa en su objetivo inicial. La resistencia del gobierno y de las organizaciones de izquierda, que llegaron a armar a la gente de la calle, hizo que España quedara literalmente partida en dos. En ese momento ya no había marcha atrás. La guerra era inevitable y todo el mundo, quisiese o no, tuvo que tomar partido. Y esto no fue solo una cosa de España, para nada. La Guerra Civil Española se convirtió enseguida en el centro de atención mundial. Las grandes potencias europeas vieron aquí un campo de pruebas perfecto para sus ideologías, sus armas y sus tácticas. Fue, en muchos sentidos, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Mirad esta tabla porque es la clave de casi todo. El bando de Franco recibió una ayuda militar masiva y decisiva de la Alemania de Hitler, con su famosa aviación, la Legión Cóndor, y de la Italia de Mussolini, que llegó a enviar 50.000 soldados. Y la República, pues solo contó con el apoyo de la Unión Soviética y de voluntarios antifascistas. Las democracias europeas, como Francia o Gran Bretaña, se declararon neutrales, una neutralidad que en la práctica dejó a la República completamente sola. Y entre quienes sí apoyaron a la República, hay una historia increíble, la de las Brigadas Internacionales. Eran miles de voluntarios de todo el mundo, escritores, obreros, estudiantes, que lo dejaron todo para venir a España. Veían la defensa de la democracia española como la primera gran batalla contra el fascismo que avanzaba sin piedad por Europa. Y esa conexión con la Segunda Guerra Mundial tuvo su momento más brutal y conocido en Guernica. La aviación nazi, con el permiso de Franco, arrasó esta ciudad vasca. Ojo, no era un objetivo militar. El único objetivo era aterrorizar a la población civil. Fue un ensayo cruel y despiadado de lo que los nazis harían después por toda Europa. Un horror que Pablo Picasso inmortalizó para siempre en su famosa obra. Bueno, hemos hablado de ejércitos, de política, de países. Pero, ¿y la gente? Vamos a centrarnos ahora en lo más duro, en el aspecto más devastador de cualquier guerra, el sufrimiento de las personas de a pie, porque al final esta fue una tragedia personal para millones. En la zona que controlaban los sublevados, la represión fue metódica, planificada, brutal. No era el caos, sino una estrategia organizada desde arriba para eliminar cualquier tipo de oposición. Episodios terribles como la matanza de Badajoz o el asesinato de un genio como el poeta Federico García Lorca son ejemplos de esa violencia calculada para sembrar el terror.
Y en la zona republicana, que nadie se engañe, también hubo una violencia terrible. La gran diferencia, y esto es importante, es que muchas veces fue fruto del caos, de la falta de control del gobierno y de milicias que actuaban por su cuenta. Se cometieron auténticas atrocidades, como las matanzas de Paracuellos, y miles de personas fueron asesinadas, entre ellas muchos religiosos. Pero incluso en medio de toda esa barbarie, a veces surgían gestos de una valentía moral increíble. Quizá el más famoso sea el del escritor y rector Miguel de Unamuno. En un acto público se enfrentó a un general sublevado con estas palabras, defendiendo la razón frente a la violencia. Le costó el puesto y la libertad, pero su frase pasó a la historia como un símbolo de la resistencia de la inteligencia frente a la tiranía. La guerra terminó, pero eso no significó que llegara la paz. Significó la victoria de un bando sobre el otro. Y esa victoria abrió la puerta a una de las dictaduras más largas de la Europa del siglo XX, con unas consecuencias que se sintieron durante décadas. Mirad este número, 13.300. ¿Sabéis qué es? Es la cifra de soldados muertos solo en una batalla, la del Ebro. Fue el último y desesperado intento de la República por cambiar el curso de la guerra. Una batalla durísima, de una violencia extrema, que duró 3 meses. La República quemó allí sus últimas fuerzas y su derrota sentenció el final de la guerra. La derrota final provocó una de las escenas más tristes de nuestra historia, un éxodo masivo y desesperado. Cientos de miles de personas, civiles y soldados, huyeron a pie hacia Francia, con un miedo atroz a las represalias. Muchos murieron por el camino, y los que lograron cruzar la frontera acabaron, en muchos casos, en campos de concentración en condiciones infrahumanas. Y ese miedo que tenían al huir, pues estaba totalmente justificado. La victoria de Franco no trajo reconciliación, sino una represión sistemática y despiadada contra los vencidos. Se calcula que unas 400.000 personas pasaron por las cárceles y los campos de concentración del nuevo régimen en los años que siguieron al final de la guerra. Así que el resultado final de la guerra fue la instauración de una dictadura férrea que no terminó hasta la muerte de Franco en 1975. Se prohibieron los partidos políticos, se anularon las libertades y se intentó borrar por completo todo el legado democrático de la Segunda República. España se sumió en un largo y oscuro túnel de autoritarismo y aislamiento. Y con todo esto llegamos a la reflexión final, a la pregunta del millón, ¿no? Recordar esta historia tan dolorosa no va de reabrir heridas, sino de aprender de ellas. Entender cómo el odio, la intolerancia y la incapacidad para escuchar al otro pueden llevar a un país a destruirse a sí mismo es sin duda la lección más importante que podemos sacar para proteger nuestro presente y nuestro futuro.